Iglesia, muy buenos días. ¿Quién vive, iglesia? Vamos a dar un aplauso al que merece toda la gloria, todo el honor, toda la honra por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor quiere que comparta un tema que lo he titulado: no le pongas techo a tu fe, no le pongas límite a tu fe, no te conformes con lo fácil, persigue lo extraordinario. En Números capítulo 32, del versículo 5 al 7, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya están listos a entrar a la tierra prometida. La tierra prometida quedaba pasando el río Jordán, pero la tribu de Rubén y la tribu de Gad eran muy amigos, y ellos hablan con Moisés y le dicen: nosotros no queremos entrar a la tierra prometida, esta ribera del río está bien para nosotros. Se conformaron con quedarse en la frontera, antes del río, y le pidieron a Moisés quedarse allí. Dice la escritura, el versículo 5: si contamos con tu favor, permítenos ocupar esta tierra como nuestra propiedad, en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo?, preguntó Moisés a los hombres de Gad y Rubén. Y aquí vemos que muchas veces hay un peligro, hay una actitud que necesitamos nosotros derrotar, que necesitamos nosotros destruir, y es la actitud del conformismo. A veces vemos cosas que a nuestros ojos nos parece bien, suficiente, y allí le ponemos límites. Hasta allí creemos que es la bendición. Dios le había prometido al pueblo de Israel una tierra abundante, poderosa, que fluía leche y miel. Pero estos dijeron: es suficiente con esta ribera que tenemos, permítenos quedarnos aquí. Y como les compartí en una prédica en el pasado, Rubén era el primer hijo, la primera tribu del hijo mayor, y Gad era el séptimo. Y ellos eran muy amigos, y Gad se dejó como persuadir de Rubén, que estaba muy acostumbrado a las cosas a corto plazo, a las cosas fáciles. Rubén era una persona que se dejaba llevar por el placer, por las emociones, no buscaba lo suyo, a veces rumiaba lo ajeno. Y ahí es donde nosotros necesitamos quitar esa idea de que necesitamos envidiar lo ajeno, pelear lo que tiene el otro. No, Dios tiene una bendición para ti, para mí, abundante. Pero a veces hay que luchar, hay que avanzar, no hay que ponerle límite ni techo a nuestra fe. Y por eso hoy esta enseñanza tiene como propósito que nosotros maduremos y entendamos que el propósito de Dios y de cambiar nuestra identidad de hijos de Dios es romper la idea de esclavos, es cambiar esa identidad de esclavos donde nos conformamos con lo poco o le damos gracias al esclavista por la miseria que nos da. Dios quiere que en nuestra transformación entendamos que Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, que Dios tiene grandes propósitos. No nos conformemos con lo fácil, con lo poco, porque eso es limitar la fe. Eso realmente desagrada al Señor. Por eso la enseñanza de hoy: no le pongas techo a tu fe, no le pongas límite a tu fe, porque es como decir: Señor, no voy a ambicionar, no voy a buscar eso grande, eso poderoso que tienes para mí, me quedo con lo poco que me has dado. Y hay un pensamiento que escuché en estos días, y es que el camino al fracaso consiste en que las personas, al ver que de pronto tienen metas, propósitos y sueños grandes, los reemplazan, los sustituyen por metas pequeñas, cortas, fáciles, alcanzables, y se acomodan allí. Entonces muchas veces hay personas que Dios los tiene para grandes cosas, para llegar a un 10 y se conforman con un 5, se conforman con un 4 y se quedan allí y ya resisten, ya abandonan el propósito que Dios tiene para ellos. Por eso, para nosotros evitar el conformismo, evitar esta zona de ponerle límite y techo a la fe,
necesitamos siempre enfocarnos en lo extraordinario. El logo o el eslogan de este año es fijamos, de estos 14 años, vamos acercándonos a la celebración de los 15 años ahora en septiembre, pero el logo de los 14 años es fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Si nosotros fijamos la mirada en Jesús, estamos fijando la mirada en lo extraordinario, en el Dios Todopoderoso, en el que venció la muerte, en el que nos abrió el camino a la vida eterna, en el que nos promete lo que no se puede conseguir en esta tierra, que es la vida eterna, que es la salvación, que es la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, si nosotros ponemos la meta, la mirada en Jesús, estamos poniendo la visión en lo extraordinario. Pero hay personas que tienen la visión en lo humano, en lo que tiene límite, en lo que no se logra, en lo que no se alcanza, y se quedan muchas veces con una fe humana, con una fe que está enfocado en lo ordinario y no en lo extraordinario. Si nosotros mantenemos nuestra visión en los grandes propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces no nos conformamos con logros pequeños que nos desvían el camino a la excelencia. Lo segundo que necesitamos tener es rechazar la comodidad, lo fácil. Si hay un enemigo que hay que nosotros vencer, es la comodidad, lo fácil, la zona de confort. La comodidad muchas veces nos aleja de la excelencia, nos aleja de las buenas obras, nos aleja de hacer las cosas bien. Lo fácil es tentador, pero generalmente nos aleja de la plenitud que Dios desea para nosotros. Nosotros necesitamos buscar esos desafíos que nos hacen crecer y que nos acercan más a los planes de Dios. Y necesitamos entender eso. Esfuérzate por aprender algo. Esfuérzate por desarrollar tu talento. Esfuérzate por mejorar los talentos de tu vida, la comunicación, el amor, el servicio. Esfuérzate por hacer un trabajo bien hecho. Esfuérzate. Abraza aquello que requiere esfuerzo. No recibas, no te acomodes con lo que realmente es fácil, porque entras en la pereza, entras en la mediocridad. Y lo otro que necesitamos desarrollar es confiar que el proceso de Dios es que nosotros crezcamos, avancemos, maduremos. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos estancados. Necesitamos avanzar, crecer. Y por eso nosotros necesitamos entender que aunque el camino hacia las grandes metas pueda ser difícil y lleno de obstáculos, confiamos en que Dios va con nosotros, y si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí podemos decir que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a dar un aplauso a aquel que nos permite vencer. Entonces, no pongamos techo a nuestra fe. No nos conformemos con lo fácil, con lo alcanzable, sino persigamos lo extraordinario, lo desafiante. Dios nos ha llamado a hacer grandes cosas, y para lograrlo necesitamos caminar con Él, caminar con fe, con la confianza hacia los propósitos que Él tiene para nosotros. Así que no permitamos que el conformismo nos robe las bendiciones y la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. Avancemos con valentía y determinación, confiando en su poder y su amor. Por eso lo primero que quiero dejar sentado en esta enseñanza es: no te conformes con lo bueno, busca lo mejor. A veces para nosotros decimos, está bien así, ya hasta aquí estoy cómodo, esto está bueno, pero esa es una actitud muchas veces que nos roba realmente la excelencia y el propósito grande que Dios quiere hacer para nosotros. Y eso tiene que ver con enfocarnos en lo extraordinario. El miércoles les compartí la historia de Isaac, los patriarcas de la fe. Tenemos a Abraham, que es el padre de la fe. Abraham es el padre de Isaac. Y Abraham e Isaac conocieron una revelación de Dios, y nos revela el Antiguo Testamento que ellos conocieron al Dios Jireh, o Jehová Jireh, que significa el Dios
que provee de manera extraordinaria y sobrenatural. Ellos conocieron al Dios Jireh. Resulta que Dios llama a Abraham y llama a Isaac de manera personal a que continúen su camino de obediencia a Dios. Los llama en tiempos de hambruna, en tiempos de escasez. Cuando usted mira la historia de Abraham, Abraham conoció a Dios en tiempos de escasez, en tiempos de hambruna. Lo mismo sucedió con Isaac. Conoció a Dios en un tiempo de hambruna. Probablemente, como en esta época las economías eran agropecuarias, seguramente habían sequías, no había agua. Y cuando no hay agua no hay cultivos, y cuando no hay agua los animales no pueden desarrollarse. Y Dios llama a Abraham y a Isaac en tiempos de sequía, en tiempos de hambruna. Pero Dios se revela a ellos como el Dios Jireh, el Dios que provee por encima de las circunstancias, el Dios que no tiene límites, el Dios que no tiene la dificultad que tenemos nosotros. Y es allí cuando Dios llama a Isaac y le dice que él lo iba a bendecir, que él es el Dios Jireh. Isaac creyó, igual que Abraham. Isaac no le puso techo ni límite a su fe. Él dijo: si Dios está conmigo, prosperaré a pesar de las circunstancias. Y él empezó a sembrar, y él empezó a avanzar. Y dice Génesis 26, el versículo 12 al 14, que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. ¿Cómo es posible que haya podido Isaac sembrar en tiempos de sequía? ¿Y cómo es posible que esa siembra le haya producido el 100%? Es el resultado de la bendición de Dios. Dice el versículo 13: se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganados y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Hay una idea que nosotros necesitamos cancelar, y es una idea teológica que ha hecho mucho daño a Latinoamérica. En Latinoamérica comenzó a surgir un movimiento hace unos cuantos años que se llamó la teología de la liberación. La teología de la liberación era todo menos liberadora, era la teología de la esclavitud. Porque la teología de la liberación era una mezcla del evangelio con el comunismo, y con esas ideas comunistas que hacen odiar al que tiene dinero, que hacen odiar al rico, y que más bien alaban al pobre o invitan a la gente a ser pobre. Esta mezcla de esta teología del evangelio con la teología del comunismo generó un mensaje errado, y era que se vendió la idea que entre más pobre, más miserable seas tú, eres más espiritual. Y eso es totalmente falso, eso es antibíblico. Aquí estamos viendo que el patriarca Isaac, como Abraham, fueron personas que conocieron al Dios Jireh, al Dios que los bendecía a pesar de las circunstancias. Había hambruna, ellos prosperaban. Habían sequías, ellos avanzaban. El Dios que hace que su pueblo sean bendecidos aún en los desiertos. El Dios que hace botar agua de la roca, que hace reverdecer los desiertos. Ese es el Dios Jireh, el Dios todopoderoso. No es malo ser rico, no es pecado ser rico, no es pecado ser próspero. Al contrario, el Señor nos invita a que prosperemos. Por eso esa teología venenosa, diabólica, que se llamó o se denominó de la liberación, es un engaño al cual nosotros tenemos que cancelar, que resistir, porque no es cierto que Dios quiera tenernos en la ruina, en la miseria y en la pobreza. Ese no es el Dios de bendición, y eso no es ningún evangelio, eso no es ninguna buena noticia. Cuando la Biblia habla de los pobres de espíritu, está hablando de aquellos que realmente tienen una humilde necesidad de Dios, como lo tenemos todos, sin importar cuánto dinero tengamos en el bolsillo, cuántas propiedades tengamos. Los pobres de espíritu son aquellos que realmente necesitan de Dios, y esos somos todos, y esos son los bienaventurados. Mas no es la pobreza social como resultado de la injusticia, de la inequidad, de la pereza, de la mediocridad. Por eso Isaac entendió la importancia del Dios Jireh. Y yo les compartí el miércoles, iglesia, que nosotros tenemos que conocer al Dios Jireh,
al Dios que provee abundantemente a pesar de la adversidad. A ese Dios servimos, a ese Dios adoramos. Pero el Dios Jireh requiere que nosotros no tengamos límites a la fe. Isaac no tuvo límites. Isaac no dijo: pero Señor, mira la pobreza, mira la miseria, mira la escasez, mira la hambruna. Al contrario, él sembró. Y dice que sembró y recogió 100 veces más. Él invirtió en el tema de sus ganados, de sus cabras, de todas sus ovejas y todo tipo de ganado, y prosperó abundantemente. Y se hizo tan rico que los filisteos le tenían envidia. Como resultado de esa envidia, dice el versículo 15: así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. La envidia, el enemigo, quiere realmente tapar nuestros pozos de bendición. Y entonces, ¿qué hacemos cuando sucede eso? ¿Qué hacemos cuando vemos que personas, en vez de colaborarnos, en vez de aplaudir el progreso, en vez de ver la producción como algo para imitar, como algo para exaltar, vemos que hay personas que quieren ser enemigos de la prosperidad? Nos ponemos a llorar. No fue lo que hizo Isaac. Isaac volvió a abrir otro nuevo pozo. Vemos la diligencia. Y abrió un nuevo pozo en la zona de Gerar. Pero los pastores de Gerar reclamaron ese pozo como de ellos. Se dijeron: este pozo se abrió en nuestra tierra, este es nuestro. Y por eso le pusieron como nombre a ese pozo Esek, que significa disputa. Pero no se quedó él con los brazos cruzados. Volvieron y abrieron otro nuevo pozo, pero también hubo hostilidad y pelea con las personas de la zona. Y le pusieron por nombre Signa, que significa conflicto. Ya van 2 pozos, pero con luchas, con diferencias. Pero él no se quedó con los brazos cruzados. Volvió a abrir un tercer pozo. Y ese tercer pozo, ahí sí no hubo conflicto. Ahí sí habían espacio abierto para prosperar, y por eso lo llamó Rehobot. Pero aún así, con ese nuevo pozo no se quedó conforme. Se mudó a Beerseba, y allí donde el Señor se le apareció y le dijo que lo iba a bendecir, hizo un lugar de adoración al Señor y abrió otro nuevo pozo. Y vemos entonces que Isaac es bendecido en gran manera, porque nunca dejó de crecer, nunca dejó de soñar, nunca le puso límites. Avanzó en buscar siempre la bendición de Dios. Iglesia, esta es una palabra que el Señor nos da para que no nos conformemos, para que no nos resignemos de pronto a la dificultad, a la pobreza, a los pozos que se están cerrando o a las situaciones conflictivas. Vamos a seguir avanzando en el nombre del Señor y a buscar nuevos pozos. Y yo esto me lo imaginaba de la siguiente manera. ¿Cuántos han podido ir a restaurantes elegantes, finos, donde cuando tú llegas te ponen una cortesía, o te ponen pancito con vinagre balsámico o con mantequilla, o te dan un consomé de entrada? Es una cortesía mientras traen el plato fuerte. ¿Cuántos conocen ese tipo de restaurante? Imagínense a alguien que va a un restaurante de estos y se come el pancito y se va, se toma el consomé y se va, y se pierde el filete que venía, se pierde la especialidad. Y así sucede con muchos que se quedan con el pancito, que se quedan con la galleta, que se quedan con el consomé y se pierden el plato fuerte. Necesitamos entender que Dios tiene grandes planes, que a veces nosotros conformarnos con aquello que no reúne el propósito y que no está en la voluntad de Dios. Lo segundo que necesitamos entender y ser muy como reflexivos es no tener complacencia con el desierto. Hay un error, hay un peligro de complacer, de deleitarnos en el desierto. Vemos en Números 32 que Moisés le dice a la tribu de Gad y le dice a la tribu de Rubén
que por eso el Señor se enojó mucho contra ellos, contra el pueblo de Israel, y juró: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, yo les comenté en enseñanzas anteriores que ellos físicamente salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. La identidad que ellos tenían era la identidad de esclavos. Y cuando llegaron a las estribaciones de la tierra prometida, ellos vieron esa tierra prometida que era abundante en cosechas, que era una tierra muy próspera, pero ellos miraron los habitantes que tenía esta tierra, que eran gigantes, guerreros, ciudades amuralladas. Y ellos, al ver esa prueba, esa meta tan difícil, ellos prefirieron mirar hacia el desierto. Ellos renunciaron a la promesa que Dios le había dado porque lo vieron difícil, lo vieron inalcanzable en sus fuerzas. Y ellos prefirieron irse al desierto antes de entrar al lugar bueno que Dios quería darles. ¿Ven el peligro y ven la consecuencia de la identidad de esclavo? En la identidad de esclavo te hace renunciar a esos grandes retos, a esos grandes propósitos. Te dice: no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer. Acuérdate que la fe no va solo, vas con el Dios Todopoderoso. Solamente Josué y Caleb protestaron. Dijeron: si Dios va con nosotros, vamos a entrar en esa tierra. Pero sabes, prefirieron irse al desierto. Y en el desierto duraron 40 años. Murió toda esa generación. Dios se enojó con ellos porque ellos renunciaron la promesa, porque le pusieron techo a su fe, porque le pusieron límite, porque pensaron que eran sus fuerzas, porque creyeron que no iban a lograrlo. Pero dice la Escritura que para el que cree todo es posible. Lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. Necesitas creerlo. Vamos a alcanzar el propósito de Dios si lo crees. ¿Quién va a aplaudir? Vamos a alabar al Señor. Vamos a lograrlo. Vamos a alcanzarlo. Por eso no podemos enamorarnos del desierto. No podemos enamorarnos de Egipto. No podemos enamorarnos del esclavista. Hay que rechazar la esclavitud. Hay que rechazar estas circunstancias adversas, difíciles, y soñar con aquella promesa que el Señor nos ha dicho, aunque parezca muy difícil, aunque parezca inalcanzable. Si Dios va con nosotros, lo alcanzaremos. Jesús dice que, la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Lo vamos a lograr en Cristo Jesús. Y aquí es como, no sé cuántos han ido de vacaciones y pagan estos paquetes todo incluido. Cuando uno paga estos planes todo incluido, uno llega al aeropuerto y te recogen. Tú dices: no tienes que pagar taxi, te recoge una busetica, te lleva al hotel. En el hotel puedes comer lo que quieras porque todo está incluido. Puedes beber lo que quieras porque todo está incluido. Hasta las actividades, que piscina, que paseos, que tours, están incluidos. Ahora imagínate que tú pagas, o Dios te paga un tiquete todo incluido, y tú llegas y te encierras en la habitación y empiezas a comer galletas de soda con mantequilla y solamente comes eso. Todas las vacaciones te pierdes de lo importante. Dios quiere que cancelemos esa actitud de miedo, esa actitud limitante. Si hay algo que daña y que evita que alcancemos los propósitos, es esa mente limitada, es esa fe limitada. Necesitamos caminar con fe. Y Dios está invitándonos a disfrutar de las grandes oportunidades y de los grandes sueños. Dios tiene grandes sueños para esta iglesia. Dios tiene grandes sueños para ti. ¿Usted lo cree? Entonces no te quedes encerrado en tu habitación. No te conformes con las galletas de soda. Dios quiere invitarte a sus grandes planes,
a que pruebes los manjares, a que disfrutes de todas las experiencias que tiene para ti. Pero necesita que tú y yo tengamos una actitud de buscar lo extraordinario, de dejarnos guiar y de no amarrarnos a la esclavitud y al desierto. Por eso, como tercero, es importante que entendamos que siempre va a haber una lucha entre lo bueno, lo que nosotros consideramos bueno, y lo mejor que tiene Dios para nosotros. Por eso necesitamos confiar en el Señor. Hay una historia en Génesis 38, del 27 al 30, y es la historia de una mujer que se llamaba Tamar. Esta mujer estaba embarazada de gemelos. Y es una historia muy particular porque yo pienso que cada uno de nosotros es como Tamar. Dentro de nosotros hay dos personas. Y la historia es interesante porque cuando ella va a dar a luz, estaba la partera allí atenta a recibir el bebé. Sale la mano del primero, del que iba de primogénito. Sale la mano del primero y la partera le pone un cordoncito rojo para indicar que era el primero, como eran dos. Y por eso llamó Sera, que significa rojo. Pero la historia es interesante porque él sacó la mano, él inició el trabajo de parto, pero como que se durmió, como que se dejó de avanzar y se recogió. O de pronto el otro lo jaló y dijo: yo voy primero. Y sale el otro primero. Quedó de segundo el que había sacado la mano. Y por eso al segundo, que salió de primero, le pusieron por nombre Fares, que significa el que abre camino. Y aquí hay una palabra, el Espíritu Santo me habló y me dijo: vea, no es solamente conformarse con lo poco, abrazar el desierto, no es solamente rendirse a bajar el nivel de las aspiraciones que Dios tiene. A veces hay gente que logra sacar la mano, que logra llegar a la meta, pero se duerme. Y viene el otro, lo jala y pasó primero. Y nosotros necesitamos entender a quién vamos a dar a luz. Al primero que se duerme, o al segundo que lucha por ser el primero. Y yo creo que Dios nos invita a ser como Fares, a abrir el camino, a consolidar la primogenitura. Yo he visto, y ustedes han visto de pronto en los videos, esos ahora que están los olímpicos, esos que van en la bicicleta y ya están en la recta final, ya están a 200 metros o a 100 metros y ya empiezan a celebrar. Ellos miraron para atrás y no vieron a nadie y empiezan a celebrar, pero de repente sale uno y llega de primero, y los que estaban quedan de segundo y tercer puesto. Hubo otro que les ganó. No es solamente alcanzar o tocar la victoria, es permanecer en ella. Los abuelos decían un refrán: cuidado y se te quema el pan en la puerta de él. Cuidado y se te quema el pan en la puerta del horno. O sea, ya el pan estaba hecho, ya estaba listo para sacar, pero de pronto se demoraron y se le quemó. Nosotros necesitamos entender que la fe hay que persistir, hay que mantenerse, hay que conquistar y hay que seguir avanzando y creciendo. En pocas palabras, mis hermanos, Dios nos invita a no dejar de crecer. No pares de crecer. Siempre hay algo para aprender. No creas que todo lo aprendiste. No creas que ya recibiste todo. Dios sigue teniendo grandes riquezas de bendición para ti. Ahora, la sociedad necesita personas que no paren de crecer. La economía necesita personas que no paren de crecer. Los trabajadores necesitan personas que no paren de producir, de emprender. La iglesia necesita personas que no paren de crecer. La iglesia no debe parar de crecer, porque hay muchos por alcanzar. La salvación costó mucho, el sacrificio de Cristo en la cruz. No vamos nosotros a limitar, no, ya estamos todos ya de malas para los de afuera. No, se necesita alcanzar más
No pares de crecer, no pares de avanzar. No creas esa mentira. Hoy cancelamos todo pensamiento limitante en el nombre de Jesús. Cancélalo. Cancela todo pensamiento que te limita. Cancela toda actitud de resignación maligna. No, es que así ya me tocó, esto fue lo que me tocó. No, aunque las situaciones a tu alrededor, las circunstancias sean adversas, no pares de esperar el milagro y el actuar sobrenatural de Dios. Vamos a ver cosas impresionantes, vamos a ver el mover de Dios. La Escritura dice: estas señales seguirán a los que creen, a los que no ponen límite a su fe, a los que no dicen: no, ya no hay milagros, no, ya no se puede, no, ya Dios se acostó a dormir, ya no hay nada que hacer. Dios está vivo, Jesús está vivo, venció la muerte, acompaña a su iglesia y sigue moviéndose con el mismo poder y con el mismo favor de siempre. Su amor no se ha acabado, su plan no ha terminado. No pares de crecer, no te resignes a que ya no más. Vendrán bendiciones sobreabundantes. ¿Cuánto lo creen? Vamos a trabajar por la iglesia, vamos a trabajar por la familia, vamos a trabajar por nuestro país. No pares de crecer. Hay una historia, estamos estudiando con el grupo de servidores, los reyes de Israel y de Judá. Y hay una historia en el capítulo 13 de Segunda de Reyes. Y es la historia cuando el profeta Eliseo estaba enfermo, ya de muerte, ya el profeta Eliseo estaba por morir. Y en esa época reinaba un rey malo, que era el rey Joás de Israel. Pero al ver que el profeta Eliseo estaba de muerte, Joás se puso a llorar, se puso muy triste, porque sabía que la esperanza del siervo de Dios estaba ya por partir. Y tenía miedo de que al morir Eliseo la protección divina se apartara de Israel. Entonces él se presenta al profeta Eliseo y en su lecho de muerte y le pide que lo bendiga, que ore por él, que mire los enemigos cómo están atacando a Israel. Entonces Eliseo le dice: trae tu flecha, trae tu arco y tus flechas. Y trae el arco y las flechas el rey Joás, y él pone las manos sobre el rey, o sea, el profeta Eliseo pone las manos sobre el arco y el rey le dice: ahora estira la flecha. Abrió la ventana hacia donde estaban los enemigos y dice: vamos a lanzar una flecha que va a ser esto era un movimiento profético. Y con esto vamos a mostrar que Dios va a herir a los enemigos. Y era un acto profético, y lanza la flecha y listo. Dice: Dios va a destruir a tus enemigos. Ahora con las flechas golpea el piso varias veces para que Dios te dé la victoria a tus enemigos. ¿Sabe qué hizo Joás? Tres veces. Qué apatía, qué pereza, qué falta de visión, qué pocas aspiraciones tenía. Solo 3 veces golpeó el piso y estaban haciendo actos proféticos que iba a simbolizar las veces que Dios le iba a dar la victoria de sus enemigos, a sus enemigos, o sea, que iba a destruir Israel a sus enemigos, y solamente tocó 3 veces. ¿Cuántas veces tocaría usted? ¿Cuántas veces? Vamos a golpear el piso, a ver, ¿cuántas veces van a golpear? Una metralleta. Claro, era el número de veces que Dios le iba a dar la victoria. Oiga, pero hay gente que es así. Uno diría: oye, pero Joás qué apatía, qué pereza, ¿verdad? Pero no miremos tanto a Joás, ahora mirémonos a nosotros. ¿Cuántas veces oras por ese milagro? ¿Cuántas veces? Pastor, 1, 2, 3 o ninguna. ¿Cuántas veces peleas, oras,
haces actos proféticos, ayunas para que el Señor abra puertas. ¿Cuántas veces? Hay una, pero es que ¿para qué más? Jesús dijo, busquen, llamen, toquen. Con respecto a la oración, muchas veces significa que va a ser la victoria. Hay situaciones que no se van a resolver con una oración, que no se van a resolver con una estrategia, que no es solamente un esfuerzo. Hay cosas que se van a lograr con múltiples esfuerzos, con muchas oraciones, pero lo hermoso es que se va a lograr. Dios no promete que será fácil, olvídate, no será fácil. Dios nunca ha dicho va a ser fácil. Lo que dice la Escritura es va a ser posible. Por eso esfuérzate, sé valiente, no desmayes, no renuncies. Cuando Dios le da la palabra a Josué, cuando Dios le da el llamado para entrar a la conquista, ¿qué le dice el capítulo 1 de Josué? Medita en la palabra, medita en la instrucción de día y de noche. Esfuérzate por cumplir toda la dirección que Dios te da. No temas, no desmayes, sé fuerte y valiente, porque mientras tú sigas esta dirección, lo lograrás. Tendrás éxito en todo lo que haces. Entonces, miren, Dios quiere que nosotros lo alcancemos y lo vamos a lograr, porque esta palabra tiene como propósito enfocarnos, abrir nuestra mente a que va a ser posible, a que todavía la mano del Señor no nos ha dado todo lo que nos tiene para dar, pero necesitamos perseverar, esforzarnos, obedecer, creer. ¿Cuántos lo van a hacer aquí? Para cerrar, entonces nosotros necesitamos tener una renovación mental, renovar nuestra mente, los sueños. Por eso Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Nacemos de nuevo en Cristo Jesús, pero hay que transformar la mente. Los pensamientos ya no pueden ser iguales a los de este mundo. Nosotros no seguimos las estadísticas de este mundo ni las noticias de este mundo. Abraham, Isaac, Jacob, y hay muchos ejemplos de personas que aunque las circunstancias decían no en la Biblia, Dios dijo sí. Entonces amoldemos nuestra mente a lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, y veremos la victoria. Hoy el Señor me está hablando que hoy es un día de renovación. Hoy es un día de renovar llamados. Hoy el Señor está renovando llamados en este lugar. Hoy es un día de resurrección. Está resucitando sueños que usted había dicho ya se murió. Hoy es un día de una nueva dosis de fe. Hoy es un día de que se quita el velo de los pensamientos limitantes. Hoy es un día para creer y para confiar. Y esto va a anteceder la victoria que vas a ver en tu vida. ¿Usted lo cree? Necesitas renovar tus pensamientos. No permitas que vengan pensamientos que te limiten, que digan no puedes, no lo vas a lograr, confórmate, resígnate. No, vamos a verlo transformado, cambiado. Vamos a ver puertas abiertas, vamos a ver frutos nuevos en el nombre de Jesús. Y entender siempre lo que dice el Señor en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús hoy? ¿Cuántos quieren resucitar hoy a los sueños? ¿Cuántos quieren quitar esa limitante y ese techo a la fe? ¿Cuántos quieren hacerlo hoy? Quien quiera hacerlo, póngase de pie y levante las manos al cielo en señal de necesidad a Dios. Señor, venimos esta mañana, Señor, como tu iglesia, una iglesia que busca ser renovada,
renovada por tu palabra, renovada por tu Espíritu Santo, renovados por tu dirección. Queremos, Señor, en esta mañana pedirte perdón, y pídele perdón al Señor por todo pensamiento que ha sido limitado, por todo pensamiento de incredulidad. Perdónanos por todo pensamiento de conformismo, de mediocridad, de pereza. Perdónanos porque muchas veces hemos abortado esas metas, esos grandes propósitos, porque lo hemos visto difícil, porque nos hemos cansado. Pero en esta mañana, Señor, nos arrepentimos y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos de nuevas fuerzas. Dice la Escritura que Dios da nuevas fuerzas al cansado, que Dios da las fuerzas del búfalo, que Dios da alas como de águila, que Dios aumenta nuestra visión por una visión que está conforme a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ponle al Señor nuevamente esas imposibilidades, esas situaciones difíciles que tú has renunciado, que tú dices no lo voy a lograr o creo que no lo voy a alcanzar. Y ahora repite: Señor, lo voy a lograr en Cristo Jesús. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Repítelo: en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y te pido, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu. No voy a parar de crecer, Señor. Perdóname porque de pronto renuncié a crecer. Perdóname porque renuncié al cambio. Perdóname porque tiré la toalla, Señor. Perdóname por eso. Hoy, Señor, me entrego ante tu presencia y ante tu voluntad. Y, Señor, te pido que me uses. Y de ahora en adelante, comprométete a darle la gloria a Dios, a dar testimonio de lo que Dios va a hacer contigo, de lo que va a hacer en tu familia, de lo que va a hacer en tu economía, de lo que va a hacer en tu vida, en tus hábitos. Pídele al Señor que te dé nuevas fuerzas. Pídele al Señor que lo imposible lo veas posible por el obrar de su gloria y de su poder. En el nombre de Jesús, cancelamos todo pensamiento limitante, toda puerta cerrada. En el nombre de Jesús, pedimos que tú la abras, Señor, que nos des las capacidades para vencer al enemigo, las estrategias para superar la adversidad. Y te pido, Señor, que traigas una cosecha abundante para la iglesia, para las vidas de las personas, para sus hogares. Que sea una iglesia que crezca, que sea una iglesia que no pare de crecer, que no pare de avanzar, y que vengan tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la libertad de la palabra del Señor, recibe la libertad en Cristo Jesús, recibe la libertad de toda mente de esclavo y recibe la identidad de hijo de Dios, de amado, de protegido, de guardado por el Señor. Y que la sangre de Cristo te borre todo pecado, te libre de toda condenación y recibas la libertad en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor y celebra su palabra.